días. Vamos a ponernos de pie. Vamos a empezar cantando Mi fe descansa en Jesús. Y ahora vamos a leer Génesis 3, del 1 al 13. Dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Oremos. Señor, gracias por este día que nos has dado. Te pido que bendigas el día de hoy, Señor, la predicación del pastor Justin y el tiempo de comunión que tengamos después, Señor. Te pido que bendigas estas canciones, Señor, que sean para tu gloria solo. Te pido que nos ayudes en esta semana venidera, Señor, que nos des fuerza. Te pido estas cosas en tu santo nombre. Amén. ¿Os podéis poner de pie otra vez? Y vamos así cantando Fuentes de la vida eterna. Piedad inagotable.
cual tú me dabas, en la cruz donde morías, esa cruz en el Calvario, donde tú diste tu vida. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber. Señor, bebe de tu agua viva, agua que quita la sed.
Ya viene la predicación del pastor Jackson. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues los niños pueden ir a su clase. Esa semana ha sido una semana de mucha bendición, mucho lío también, porque estaba en un taller de predicación expositiva con Manolo y también con Diego. Estuvimos en Sevilla el viernes y ayer también, muchas horas, estudiando la palabra de Dios, estudiando la forma de predicar la palabra de Dios, y creo que ha sido una bendición, por lo menos por mí, y creo que puedo hablar por parte de Diego y Manolo, que también fue una bendición para ellos, y espero que va a ser una bendición para la iglesia, porque mejorar nuestra forma de estudiar la palabra de Dios, pues obviamente apoya a todos nosotros, ¿no? Porque estamos aquí no para predicar y ser conocidos por la predicación que damos, sino para edificar al cuerpo de Cristo. Y es la idea. Entonces, por eso estamos haciendo ese tipo de cosas. Pues hoy vamos a seguir con nuestra serie de sermones. Como sabéis, que estamos en las preguntas de Dios, que las preguntas que Dios estaba preguntando a individuos en la Biblia nos sirve para exponer las falsas fuentes de pensamiento que tenemos muchas veces, y mientras que vamos tratando con esas falsas fuentes de pensamiento, pues Dios nos invita a una relación más profunda con Él. Entonces es lo que vemos en esas preguntas que estamos estudiando. Creo que es la séptima pregunta que vamos a tratar en esa serie. Y vamos al mismo pasaje que la semana pasada, Génesis capítulo 3, versículos 1 a 13. Ya hemos leído el pasaje y hoy vamos a tocar una pregunta diferente que la pregunta de la semana pasada. La pregunta de la semana pasada fue, ¿dónde estás tú? Dios preguntando a Adán y Eva mientras que estaban ahí escondidos, ¿no? Y ahora la pregunta podemos ver más adelante en el pasaje. Y la pregunta es esa. Yo voy a decir solamente lo que es la pregunta. ¿Quién te enseñó? Y vamos a enfocarnos en lo que significa esa pregunta, no solamente para Adán y Eva, sino también lo que significa para nosotros, ¿vale? Entonces vamos a orar y empezamos con lo que Dios dice aquí. Padre, te sea gracias por ese tiempo que tenemos juntos, gracias por la gente que han venido para asistir en ese culto hoy. Te pido tu bendición sobre todo lo que voy a decir hoy, y mi deseo es que tú seas visto, no yo. Que realmente podemos ver lo que tú quieres enseñarnos a través de ese pasaje, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, para que podamos dejar al Espíritu Santo a hacer lo que Él quiere hacer en nuestros corazones, para que podamos tomar decisiones que nos avance en el proceso de santificación en que estamos si somos cristianos. Y si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador y que todavía está confiando en las cosas que puede hacer para ser salvo, para tener sus pecados perdonados, te pido hoy día que realmente tome la decisión de poner su fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque es la única cosa suficiente para pagar la deuda de nuestros pecados. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Como hemos visto la semana pasada, pues los primeros 2 capítulos de Génesis estamos hablando del relato de cómo Dios creó el mundo. No voy a repetir todo lo que he dicho la semana pasada, pero tenemos que saber que fue 6 días de creación y luego el 7º día que fue de descanso, y fue todo lo que Dios hizo fue buenísimo o muy bueno, o por lo menos la palabra bueno es lo que Dios ha puesto en su palabra. Pero la cosa que Dios hizo el sexto día fue crear al hombre. Y eso fue algo diferente. En vez de solamente decir la palabra y luego creó la cosa, Dios metió sus manos en la masa, formó el hombre y luego sopló el aliento en sus nazales para que el hombre podía vivir. Fue algo diferente, fue como la culminación de su creación. Y después de hacer esto, todo lo que ha hecho fue muy bueno y luego Dios descansó.
Y eso nos llega al capítulo 3, donde vemos esa conversación de Eva con la serpiente, realmente Satanás en forma de la serpiente. Lo veo bastante interesante, es una predicación totalmente diferente, que Satanás está intentando tomar la forma de una creación perfecta, una creación buena de Dios, es por otro momento, para realmente hacer que Eva empezara a dudar de Dios. Y es donde estamos ahora, lo que hemos leído esta mañana en Génesis capítulo 3. Y lo que vamos a ver hoy, porque la semana pasada hemos visto la culpa y que nosotros sentimos culpables, y lo que intentamos hacer cuando sentimos culpables, y lo que realmente debemos hacer, quitar la tapa, dejarlo descubierto para que podamos tratar con lo que está pasando y confiar en lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hoy vamos a ver algo que está ligado con la culpa, lo mencioné la semana pasada, que es la vergüenza. De las cosas que entró en el mundo en el primer pecado, creo que las dos cosas que han sido más destructivas, no estamos hablando de pecado en general, porque esas cosas son que vienen con el pecado. Las dos cosas que son más destructivas, no solamente en la vida de los cristianos, sino también en la vida de los incrédulos, los que todavía no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, es la culpa y la vergüenza. Y hoy vamos a enfocarnos en la vergüenza. Pero vamos a ver cómo empezó la vergüenza, porque lo veo bastante interesante. En nuestro pasaje vemos cómo empezó la vergüenza. ¿Sabes que las vacas no sienten vergüenza? ¿Has pensado en esto? Los animales en general. ¿Piensas que sienten vergüenza? La verdad es que no. Ellos hacen lo que quieren hacer en donde quieren hacerlo. No importa si alguien está mirándoles. No tiene que poner ropa, no tiene que vestirse bien, no tiene que pensar en los demás, sino hacer lo que les da la gana y ya está. No sienten vergüenza. ¿Has estado ahí en un campo viendo vacas? Hacen lo que quieren y luego comen en el mismo sitio donde están haciendo esas cosas. No hay vergüenza en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la creación de Dios, porque nosotros sentimos vergonzosos o que tenemos vergüenza en lo que hacemos muchas veces y las vacas no. ¿Sabes por qué? Es muy fácil. Somos diferentes. Somos distintos, somos creaciones distintas que las vacas, que los animales. Dios nos creó con mucho más que lo que tienen las vacas. Eso no implica que las vacas no son importantes y que no son especiales. Eso no importa que las otras creaciones de Dios no son importantes, pero son distintas que nosotros. Y tenemos que saber esto. Nosotros sentimos vergüenza porque somos diferentes. Nosotros sentimos vergüenza porque fuimos criados de una forma distinta. Dios no solamente dijo que quiero esto y luego fue así, sino que Él puso su imagen en nosotros. Originalmente, la creación de Dios fue creada sin vergüenza, en un estado perfecto. Es lo que hemos visto en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto fue la creación perfecta de Dios. Y nosotros somos distintos que las otras creaciones de Dios porque llevamos algo importante. La imagen de Dios. Dios dio a la humanidad su imagen, su semejanza, carácter, los atributos suyos. Estamos hablando de la primera, la creación perfecta, todavía en el huerto de Edén, ¿vale? Porque hoy vemos algo diferente. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, a mí me encanta esto, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es lo que Dios dijo después de crear al hombre y la mujer. Bueno, por lo menos el hombre.
La creación del hombre en el día sexto era muy bueno. Era la culminación de todo lo que Dios estaba haciendo en la creación. Dios termina su relato de su creación en el versículo 25 del capítulo 2. Vamos a leerlo rápidamente. Y estaban ambos desnudos. Vamos a fijar esto. Y luego dice, Adán y su mujer no se... ¿Qué es esa palabra? Dilo. No se avergonzaban. Es el versículo 25, el último versículo del capítulo 2, antes que entrar en el capítulo 3, cuando vemos otra cosa. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el capítulo 3, todo cambió. Todo cambió. Satanás vino a Eva en la forma de la serpiente para hablar con ella y para cambiar las palabras o lo que dice Dios. Satanás convenció a Eva a minimizar la provisión de Dios, como hemos visto la semana pasada, y maximizar las provisiones de Dios, y también minimizar el juicio de Dios de no obedecer lo que Dios había dicho. Es lo que vemos en esa conversación. Eva, olvidó de la bondad de Dios. Y mientras que estaba ahí considerando ese trocito de fruta, pues pensaba que la fruta era mejor de la bondad de Dios. Tenemos que sentarnos en esto un poquito. Que fue un árbol para codiciar, ¿no? Es lo que dice Dios. Un árbol bueno para comer. Ya llevaban la imagen de Dios, ellos, Adán y Eva. Pero aparentemente, en ese momento, cuando Adán y Eva estaban hablando con la serpiente, eso no fue suficiente. Eso no fue suficiente. Tomó de la fruta y la vergüenza entró en el mundo. ¿Cómo sabemos esto? Es el versículo 7 del capítulo 3. Vamos a leerlo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo puedo ver la vergüenza en ese versículo? El hecho de que vieron su desnudez y la primera cosa que pensaron era, eso no está bien. Tenemos que taparnos, tenemos que hacer algo. Tenemos que encubrir lo que vemos aquí. ¿Qué cambio vemos entre el versículo 25 y el versículo 7? Versículo 25 del capítulo 2 y versículo 7 del capítulo 3. Lo que vieron era igual, la desnudez de los dos. Voy a leerlo rápidamente, aunque no lo tengo ahí puesto en el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y luego llegamos al versículo 7 del capítulo 3, en que vean la misma cosa, la desnudez de las dos personas, de Adán y Eva, y ¿qué empezaron a hacer? Esto, ¿no? Cogieron esas hojas, empezaron a coser esos delantales para encubrir su cuerpo, para que no pueden sentir esa vergüenza, y eso es donde vemos la vergüenza. Génesis 2:25, en el último momento de la desnudez, relacionado con el gozo, con las cosas buenas, porque después de ese momento ha sido relacionado siempre en la Biblia, si no está dentro del contexto del matrimonio, que es otra imagen perfecta de Dios, ¿no? Siempre está relacionado con la humillación. Siempre. Si no está dentro de lo que es el matrimonio. En su humillación, Adán y Eva cosieron los delantales para cubrir su vergüenza, para no sentirse mal sobre sí mismos. Hablamos sobre la culpa la semana pasada, como he dicho, y debemos entender que si bien la culpa y la vergüenza provienen de la misma familia, no son
¿cómo decirlo?, gemelos idénticos, sino son mellizos. Vienen de la misma familia, son hermanos, pero no son idénticos. La culpa se enfoca en lo que hacemos. La culpa dice que hago cosas malas y siento mal por hacer cosas malas. La vergüenza se enfoca en quién somos. La vergüenza dice que soy malo. No es que hago cosas malas, sino que soy malo, incapaz de hacer ninguna cosa buena. Es lo que dice la vergüenza. La culpa dice que no debería o debería hacer algo. Pero la vergüenza dice que no puedo hacer nada bueno y no merezco nada porque soy tan malo. La vergüenza cambia la forma en que vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que recordar, Adán y Eva todavía estaban viviendo en la perfección. La creación de Dios en ese momento no ha sido maldita. Y en vez de ver a sí mismo por lo que han hecho y luego correr a las manos de Dios para tratar con la cosa, intentar hacer algo por su propia fuerza. La vergüenza cambia la forma en que vemos a nosotros mismos, pero también lo afecta la forma en que vemos a Dios y los demás. La razón por la cual no salieron corriendo hacia su Padre amoroso es porque ahora la vergüenza entró en su corazón. No solamente la culpa es sentir mal por lo que han hecho, sino diciendo a sí mismo que no merezco nada, soy malísimo, no quiero acercarme a mi Padre amoroso. Cuando Dios estaba en el huerto buscando a Adán y Eva, Adán y Eva no oyeron la voz de su Padre amoroso, aunque la pregunta que Dios propuso, en eso, ¿dónde estás tú?, no fue según el enfado, sino porque Él quería pasar tiempo como siempre con su creación. Lo que escucharon, lo que oyeron Adán y Eva fue la voz de un juez. La voz de enfado de su padre que estaba enfadado con ellos. Es lo que escucharon, aunque eso no es lo que Dios estaba haciendo. No por culpa de Dios, sino por culpa de Adán y Eva. No querían que Dios ve su pecado. ¿Cómo podemos decir esto? Pues versículos 10 y 11 del capítulo 3 dice: y él respondió, esa es la respuesta de Adán en ese momento después de escuchar la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, en el versículo 9. Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es el primer momento en que vemos el miedo entrar en el mundo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él estaba comunicando algo sobre sí mismo, a sí mismo, de que no había ninguna cosa buena, aunque hasta este momento todavía llevaba la imagen de Dios. Tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, y eso es cuando entramos en la conversación o la pregunta de hoy. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿No comieses? Quisieron distanciarse de Dios porque Dios es bueno. Y por lo que han hecho, y por la vergüenza que sienten Adán y Eva en este momento, ellos son malos. Y no deben estar en la presencia de Dios, según sus pensamientos. Nosotros somos así, ¿verdad?
¿Hay alguien aquí que dice que no? Creo que no. Somos todos así. La vergüenza afecta cómo relacionamos con Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros sentimos lejos de Dios, no es porque Dios ha cambiado su posición, si somos cristianos. Dios sigue siendo igual, está en el mismo lugar en nuestra vida, pero nosotros cuando pecamos sentimos la culpa por lo que hacemos y luego decimos a nosotros mismos, pues, otra vez, el mismo Justin, el Justin pecador, el Justin mentiroso, el Justin tal cosa, que no puedo hacer ninguna cosa buena, no quiero pasar tiempo con él porque voy a sentirme peor. La verdad es que la vergüenza afecta nuestra relación con Dios. No queremos relacionarnos con Él porque sentimos que no somos aceptados por Él. Pero también afecta cómo relacionamos con los demás, no solamente con Dios, sino con los demás. ¿Cómo podemos decir esto? Es lo que vemos en el versículo 12. También podemos verlo en el versículo 13 también. Vamos a leer el 12 y 13, aunque no tengo el 13 puesto, vamos a leer el 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pues en la mente de Adán, el problema no fue él, aunque siente culpable por lo que ha hecho, siente vergonzoso por lo que ha hecho, que no es un hombre bueno, que no tiene la imagen de Dios, que no es capaz de hacer nada bueno y que no merece nada de lo que su Padre amoroso puede hacer, lo que hizo, después de intentar tapar su cuerpo para no sentirse avergonzado, dijo, pues la mujer, ¿vemos cómo afecta la vergüenza nuestra relación? Directamente. Yo tenía miedo y directamente, pues, mi mujer, ella es la culpable. Para sentirme mejor, si yo soy Adán, si yo estuviera en el lugar de Adán pensando, para sentirme mejor voy a culpar a mi mujer para que el enfoque está sobre ella. Qué mal marido, ¿no? Si eres un marido aquí, pues eso no es aconsejable. Pero también es lo que hizo la mujer. No contra Adán, sino, vamos a verlo, versículo 13, no está en la pantalla. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. ¿Qué está haciendo ella? Culpar a la creación de Dios. ¿Por qué? Por vergüenza. Es una forma en que nosotros sentimos que no somos nada bueno, que no merecemos nada de la mano amorosa de nuestro Padre Celestial. Y tapamos, como hemos visto la semana pasada, y también culpamos a otras personas. Y si la vergüenza trata de quién somos, ¿por qué pensamos que podemos tratar con ella, la vergüenza, por lo que podemos hacer nosotros? Si la vergüenza nos dice que no hay nada bueno en nosotros y somos los peores que han existido en la historia de la humanidad, ¿por qué pensamos que nosotros podemos hacer algo? Porque si somos malos, pues no hay nada bueno que puede salir de nosotros. ¿Verdad? ¿Sí o no? La verdad es que sí. Entonces eso es como empezó la vergüenza. Eso es como empezó la vergüenza en la humanidad, en nuestro mundo. Y también nos lleva a una lucha contra la vergüenza. Bueno, voy a hablarlo en el tú, ¿vale? ¿Has pasado por el quirófano una vez en tu vida? ¿Alguien? ¿Las manos arriba? Yo sí. Vale, pues creo que
si no la mitad, quizás casi la mitad de nosotros hemos pasado por una intervención en el quirófano. Los que han pasado por el quirófano, ¿te gusta la bata de hospital? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu culo siempre está saliendo, ¿verdad? Perdón por ser así, pero no me gusta la bata, ¿no? Para nada. Me acuerdo, yo estaba 11 días en el hospital en Madrid por el tema de la infección en el hombro y yo tenía que llevar bata por lo menos la primera mitad de mi estancia ahí. Y no había forma de cerrarlo. Y además que yo estaba así con el hombro y las enfermeras no hicieron nada. Hasta que mi mujer vino para... Ya sí, vamos a ponerte bien, ¿vale? Y luego poner pantalones y cosas así. Pero ¿sabes qué? Eso es la forma en que nosotros intentamos tapar la vergüenza que sentimos nosotros. Por lo que podemos hacer nosotros es como llevar la bata por la calle. Que podemos cubrir un poquito, cosas importantes, ¿no? Pero siempre está saliendo por detrás. Siempre hay algo que no puedes tapar. Y cuando estamos hablando de la vergüenza, nosotros intentamos tratar con nuestra propia vergüenza. No funciona porque solamente estamos tapando algunas cosas, pero siempre la vergüenza está saliendo. Siempre lo que somos nosotros está descubierto, no solamente para Dios, sino para los demás. Si todos nosotros, nuestros pecados, emociones y pensamientos estaban descubiertos hoy y visibles para todos, intentaremos, creo, taparlo para que la gente no pueda ver lo que estamos pensando, lo que hemos hecho, lo que estamos sintiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque es nuestra reacción humana. Es lo que queremos hacer por no sentirnos tan vergonzosos. Es lo que hicieron Adán y Eva. Nosotros no somos diferentes que ellos, sino que somos peores, quizás, que ellos. Pero como he dicho, cuando intentamos tapar con lo que podemos hacer nosotros, con nuestra fuerza, con nuestra imaginación, es igual de eficaz como esa bata. No es suficiente. Adán y Eva intentaron hacer algo sobre su vergüenza, pero no fue suficiente. Sintieron la culpa de su pecado y ahora estaban prestando atención a la voz de la vergüenza que les dijo: no hay nada bueno en vosotros, no tenéis la imagen de Dios, no sois la culminación de la creación de Dios, no sois personas que están paseando cada día con tu Padre amoroso. No tenéis un Padre amoroso. Pero ¿qué dice Dios? A través de esa misa. Vimos el mismo versículo la semana pasada, capítulo 139, versículo 14 de Salmo. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eso es el salmista hablando de la creación de Dios. Y aunque él veía la creación de Dios bajo la maldición, en su estado imperfecto, él estaba ahí diciendo, pues, mi mente explota. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Está diciendo, formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Qué es esto? Estás ahí mirando. Es como has visto algo increíble y no puedes creerlo, ¿verdad? Dios los hizo en su imagen, pero debido a su vergüenza, confiaron más en la voz de su vergüenza que en la verdad de Dios, que ellos son amados y creados por Dios. Y los hijos suyos. La vergüenza no toma una vacación y es más poderosa que nosotros. Debido a esa verdad, nos rendimos a ella vez tras vez tras vez.
luego viene la depresión, la soledad, el enfado, el desaliento en nuestras vidas. Esas son consecuencias de la vergüenza que sentimos. Entramos en esas cosas, ¿no? Y esto es un ciclo vicioso. No hay una forma de salir. Pecamos y viene la culpa y nos conduce a la vergüenza, que conduce a más culpa, que conduce a más vergüenza. Entendemos lo que es el ciclo vicioso. No hay salida por lo que hacemos nosotros. No hay salida si solamente tapamos con la bata. La lucha es que prestamos atención a la voz de nuestra vergüenza que dice, eres antipático. Eres, no sé si hay una forma mejor de decir esto, no deseado, no amado. Y no eres, voy a decirlo de esa forma en la negativa. Y eres irredimible. No hay redención para ti. Dios no me puede perdonar. Dios no me puede rectificar. Dios no me puede sanar. Dios no me puede hacer ninguna cosa para mejorar mi situación, para mejorar quién soy, porque soy tan malo y miserable, no merezco nada y Dios no puede hacer nada. Es la razón por la cual Adán y Eva cosieron esos delantales y se escondieron. Dios no puede hacer algo, nosotros hacemos lo que podemos y vivimos en la vergüenza. Fue su plan, aunque no está ahí escrito, es lo que podemos imaginar, ¿no? Nuestra cultura hoy apoya estos pensamientos, ¿verdad? En el mundo pecaminoso en el que vivimos nos habla de estas cosas. Creo que, no sé si todos, pero creo, todos tienen una cuenta de Facebook, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Es un sitio donde recibes mucho ánimo? A veces sí, claro, por la gente que nos ama, ¿verdad? Subimos cosas y ¿qué es lo que estamos esperando? Esto, ¿verdad? Para sentirnos bien. Pero lo que pasa, muchas veces hay gente que no están de acuerdo con lo que decimos. Que no les gustan la foto que has puesto. O que has tomado una vacación y ellos no. ¿Y qué pasa? Pues se ponen enfadados con vosotros, ponen esto, o ponen la cara enfadada, o incluso que escriben cosas, comentarios en tu cuenta. ¿Y qué pasa? Vergüenza, ¿verdad? Cuando yo digo la cosa que la vergüenza dice que no somos malos, no estoy diciendo que nosotros debemos pensar que no somos pecadores. Somos pecadores, ¿vale? Porque 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, entonces tenemos que tener cuidado, ¿eh? No estamos diciendo que somos buenísimos y que no hay nada malo en nosotros. Pero lo que estoy diciendo es que estamos haciendo que la vergüenza se convierte, en nuestra identidad. ¿Quién somos? Tenemos una idea equivocada de cómo funciona el pecado, creo. Pensamos que el pecado simplemente nos sucede sin ninguna acción personal. Quizás es lo que pensaron Adán y Eva, aunque no tenemos evidencia de esto. Pero quizás es lo que estaban pensando. Que yo fui convencido por la serpiente, yo fui convencido por mi mujer. Quizás que es la evidencia que nos hace falta, ¿no? Debemos entender que todos nosotros,
tenemos o hemos tenido o tendremos en un día en el futuro pecados en nuestras vidas que cometemos intencionalmente porque nos convencemos, nos autoconvencemos de que teníamos que hacerlo y encontramos la manera de hacerlo. Creo que no hay ninguna persona aquí en esta sala, en ese salón de culto, que pueda decir que no hay por lo menos un pecado en tu vida que no has hecho intencionalmente, con el deseo de hacerlo. No es algo que solamente pasa, sino es algo que hacemos. Si tomamos un tiempo para pensarlo, creo que si somos honestos podemos decir por lo menos uno. El pecado no solo nos sucede a nosotros, sino que el pecado fluye de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no somos como Dios. Después del pecado de Adán y Eva en el huerto, pues hemos pasado por la maldición. Ya no tenemos la imagen de Dios en un estado perfecto, sino tenemos la imagen de Dios corrompido. Y luego, más adelante en Génesis, Dios dice que Adán tuvo hijos en su imagen. No la imagen de Dios, sino en la imagen, mismo de Adán. Con esa imagen de Dios corrompido. Tenemos que saber que el pecado, siendo pecadores, no solamente por lo que hacemos, sino por la herencia que hemos recibido, como hemos hablado la semana pasada, el pecado fluye de nosotros. Tenemos que recordar que estamos en buena compañía. No solamente nosotros somos pecadores, cada persona que está aquí a nuestro lado son pecadores también. ¿Y sabe quién más era pecador? Que tenía esa misma lucha en su vida, el mismo Pablo. ¿Pensamos que Pablo fue un gran hombre de Dios? La verdad es que sí. Pero también tenemos que recordar que Pablo no fue perfecto, no fue Dios. Pablo, incluso antes de su conversión, antes de su salvación, estaba matando, buscando a encarcelar a hombres y mujeres que estaban siguiendo al Jesús. Y Pablo tuvo la misma lucha. ¿Cómo sabemos eso? Romanos 7, versículo 15 a 25. Vamos a leerlo rápidamente. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En ese momento, Pablo es un predicador de la palabra de Dios, formando iglesias en todo el mundo. Y él está diciendo que lo que está haciendo es debido a que es un pecador. Noticias, Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Pero no queda ahí en su vergüenza. Vamos a ver su respuesta. Miserable de mí, dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues él también, siendo pecador, teniendo el pecado que fluye de él, siente de vez en cuando avergonzado por lo que hace, porque no quiere hacerlo. Y la única solución no es sentirte mal por quien eres y darte por vencido a ser el pecador, sino confiar aún más en Jesucristo.
quien nos da nuestra identidad. No la vergüenza, sino lo que dice Jesucristo. La imagen de Dios en nosotros ha sido estropeada por el pecado. Pero en Cristo, tenemos que fijar en esto, pero en Cristo su imagen está siendo renovado. No solamente podemos verlo en el Nuevo Testamento, que vamos a verlo en un momento, pero también es lo que podemos ver aquí en Génesis capítulo 3, porque al final, y creo que voy a mencionarlo más adelante, al final de ese momento, Dios entró otra vez en el escenario, preguntó esas preguntas y luego dijo la maldición sobre la creación entera, no solamente los hombres y las mujeres, sino a toda la creación. Pero no terminó la obra ahí. Como hemos hablado la semana pasada, pues hizo el primer sacrificio, mató a ese animal para darles túnicas de pieles, para que puedan tener una tapa suficiente, no como la bata. Tenemos que recordar, Dios tuvo que hacer esto y Dios tenía que hacerlo por nosotros también. Es Cristo la manera que Dios va renovando su imagen en nosotros. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, que fuesen hechos, vamos a fijar en eso, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 1 Corintios 15, versículo 49. Y así como hermanos traído la imagen terrenal, la imagen de Adán, la imagen de los hombres, traeremos en el futuro la imagen del celestial, la imagen de Dios. 2 Corintios 3, 18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierto como en un espejo la gloria del Señor, somos los que son cristianos, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tenemos que saber que estamos en ese proceso de pasar de gloria, en ese proceso de transformarnos a la imagen de Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Colosenses 3, 9 a 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Jesucristo nosotros vamos a tener esa imagen de Dios en un proceso de renovación. Dios está renovando su imagen en nosotros a través de Jesucristo. Eso debe animarnos, ¿no? Pero es la lucha que tenemos. Eso es una verdad eterna, pero tenemos el pecado que está en nosotros, tenemos la vergüenza. ¿Y qué pasa? Pues estamos entre dos mundos, ¿verdad? Es lo que pasa. Es la dualidad del hombre, es lo que estaba diciendo Pablo en el capítulo 7 de Romanos. La vergüenza es poderosa y tiene una voz fuerte. A veces es la voz misma de Satanás. Nuestra voz, de vez en cuando, nuestro propio diálogo interno. Las personas de las que queremos aprobación. Y siempre es una voz muy fuerte. No importa cómo intentamos taparnos y cubrir nuestra vergüenza, siempre estaremos expuestos como en esa bata de la oscuridad. Si nosotros estamos intentando tapar la vergüenza que tenemos por lo que nosotros podemos hacer en vez de lo que hace Cristo por nosotros, pues no hay forma de taparnos totalmente o completamente. ¿Qué es la vergüenza contra la cual estás luchando?
Creo que no hay ninguna persona aquí que puede decirme, yo así no tengo vergüenza. Mentiroso. Las personas más buenas de ese mundo tienen vergüenza, porque es parte de la experiencia de ser un ser humano. ¿Cómo afecta tu forma esa vergüenza que sientes contra la cual estás luchando? Tu forma de ver a Dios. ¿Ves a Dios como tu Padre amoroso que está intentando bendecirte, no importa lo que estás pasando? ¿Cómo te afecta tu forma de ver a ti mismo? ¿Cómo afecta tu relación con los demás? Si tú estás aquí y no eres cristiano, quizás no entiendes todo lo que estamos hablando en ese momento. Pero quiero dejar algo claro. La vergüenza no es algo exclusiva de los cristianos. Es algo que sentimos nosotros todos por ser seres humanos. Quizás estás aquí, estás luchando contra la vergüenza en tu vida. Quiero decirte una cosa. Jesús es la única forma de tratar con la vergüenza y taparlo por completo. Hay buenas noticias. Si no eres cristiano, si nunca has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, pues ahora Jesús te está llamando para ser tu Salvador, para que Él pueda tratar con tu vergüenza. ¿Pero cómo? Es lo que vamos a ver ahora, el tratamiento para la vergüenza. Como sabemos que Dios tuvo que hacerlo en Génesis, vamos a verlo más adelante. Pero ¿cómo podemos tratar con la vergüenza? ¿O cómo va a tratar Dios con la vergüenza? Yo voy a hacer algo que ahora me pongo un poco nervioso a hacer. ¿Por qué? Porque el ser vulnerable es difícil. Pero yo voy a dejaros entrar en mi vergüenza. ¿Sabes que mi vergüenza es que yo siento que no soy capaz de hacer nada bien? Yo no merezco nada y que no soy suficiente para nada. No puedo ser un buen hombre, no puedo ser un buen marido, un buen padre, un buen pastor. ¿Sabes por qué? Por mi vergüenza. Por lo que siento en mí. Lo que yo digo que es mi identidad, digo antigua, porque estoy trabajando en mi identidad. Y debemos nosotros todos estar trabajando en qué es nuestra identidad. Lo que dice es que no merezco nada, no soy suficiente, y esto cambia mi forma de ver a mí mismo, esto cambia la forma en que relacionarme con mi Dios, mi Padre amoroso, esto cambia la forma en que trabajo con mi familia y también cómo trabajo con vosotros. Yo no sé lo que es la vergüenza. ¿Cuál es la vergüenza que sientes tú? Lo que tú estás diciendo a ti mismo. Lo que tú estás comunicando que es tu identidad. El mentiroso, el tal cosa. No sé. Pero tienes que nombrarlo. Tienes que ser honesto y nombrarlo. No esconderte como Adán y Eva. No intentar taparlo por tu propia cuenta, sino salir a la luz y decir, tengo miedo. Y por eso me escondí. Quitar la bata, quitar la tapa, ser vulnerable ante Dios. ¿Y ¿sabes lo que pasa? Dios va a cambiar la cosa. Cuando lo nombramos podemos empezar a quitar la tapa que hemos puesto sobre nuestra vergüenza para cubrirlo. Esto es lo que estoy trabajando, eso es en lo que estoy trabajando y experimentando actualmente, y es lo que creo. Cuando la vergüenza es expuesto
y descubierto, y todavía amor es mostrado. No estoy hablando de parte de otras personas, sino estoy hablando de parte de Dios. Entonces la vergüenza pierde su poder. Cuando salimos de la sombra para ponernos en la luz, quitamos la tapa y Dios nos dice, no importa cómo eres, te amo, no importa lo que haces, te amo, mandé mi hijo para morir por tus pecados, no importa lo que tú dices acerca de ti, te amo. Cuando ese amor es mostrado de parte de Dios, cuando estamos ahí desnudos ante Dios, la vergüenza se va. La vergüenza se hace más fuerte en el secreto. Cuando estamos ahí en la esquina, en la sombra, y nosotros estamos diciendo, pues no soy nada, no soy suficiente, mira, yo soy malo, yo soy el más malo del mundo, esas cosas. ¿Sabe lo que pasa? La fuerza de esa vergüenza aumenta y aumenta y aumenta hasta que sales a la luz para que Dios puede tratar con la vergüenza que sientes. La vergüenza se hace más fuerte en secreto, pero es derrotada en la confesión. ¿Qué es la confesión? Estar desnudo ante Dios. Es la razón que Dios llama a Adán y Eva y los pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Eso no vino de mí. Yo he dicho que era buena de gran manera o en gran manera. Todo lo que he hecho era bueno. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? Porque en el versículo 25 de capítulo 2, los dos vieron que estaban desnudos, pero no estuvisteis avergonzados en ese estado. ¿Quién te enseñó? Dios no está haciendo esto para hacerles sentir más vergüenza, sino que Él quiere llamarles a venir a Él para exponer lo que había en su corazón, para que Él pueda tratar con el problema. Versículo 21, como hemos mencionado antes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo esto? Dios. No era suficiente lo que hizo Adán y Eva, sino que Dios tuvo que entrar y hacer lo que era suficiente. Él cubrió su vergüenza con su amor o por amor. Eso es lo que Dios hizo por nosotros cuando mandó a Jesús a morir en la cruz. En la cruz Él estaba completamente desnudo, Jesús, y expuesto a todo el mundo, y llevó nuestra vergüenza para que nosotros, a través de su sacrificio, pudiéramos llevar su gloria y perfección. Eso es el glorioso intercambio de lo que hemos mencionado la semana pasada. Que en vez de nosotros llevar la culpa y también la vergüenza, que Él nos da su perfección, su gloria, para que nosotros seamos así como es Él. Nos cubre con sí mismo. ¿Entendemos esto? Ya no estamos intentando taparnos con esa bata del hospital, sino que tenemos a Jesús, tenemos a su sangre y Él nos está cubriendo con sí mismo y nosotros llevamos su gloria, su nombre, su perfección, y cuando Dios nos ve, Él no nos ve como pecadores, Él nos ve como ve a Jesús, su Hijo amado perfecto, su hija amada y perfecta. Y nosotros seguimos con nuestra vergüenza en esa lucha diciendo, pues no merezco nada, soy tal cosa, soy el más vil pecador que ha existido en el mundo. Y Dios está diciendo, no, eres mi hijo amado, eres mi hija amada.
Romanos 13, versículo 14. Me encanta esto. Somos vestidos del Señor Jesucristo. Y no probéis para los deseos de la carne. No nos hace falta esas cosas. Aunque el pecado, la carne fluye de nosotros, como hemos visto en Pablo, no fue un hombre perfecto, pecó de vez en cuando. Él era como nosotros, pero él está escribiendo a los romanos, mira, somos vestidos del Señor Jesucristo. No nos hace falta esas cosas. Según Corintios 5, versículos 17 a 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, no proviene de nosotros. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? No por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No para reconciliarnos nosotros mismos con Dios, no, sino para que Él puede reconciliarnos. Y que nosotros podemos ser la vía en que Dios puede reconciliar a los demás. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gloria a Dios, ¿verdad? Decimos gloria a Dios a esto. Si eso no nos anima, no sé lo que puede animarnos. Voy a leerlo otra vez. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no soy pentecostal, pero aleluya. No importa lo que tú dices a ti mismo. No importa lo que tu vergüenza te está diciendo día tras día. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Si eres cristiano, pues tu identidad es Cristo mismo. No tienes que vivir en la vergüenza ni un momento más. No tienes que vivir en la vergüenza por toda tu vida. Si tú estás aquí y no eres creyente, ¿sabes una cosa? También Jesús fue a la cruz para tratar con tu vergüenza. Pon tu fe en Él. Tienes que arrepentirte y creer en Jesús. Dios nos dice que cuando hacemos esto, no vamos a ser avergonzados. Romanos 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. No hay vergüenza en Jesús. Eso no es decir que no hay momentos en que nosotros como cristianos sentimos avergonzados por lo que hacemos nosotros. Es parte de ser seres humanos. Vivir en esa experiencia de pecado en este mundo. Sentimos culpables por lo que hacemos, sentimos esa vergüenza porque pensamos que no hay nada bueno en nosotros y prestamos más atención a eso de lo que Dios dice de nosotros. No tenemos que tener vergüenza. Y si estás aquí y no eres cristiano, pues no tienes que tener vergüenza en tu vida ni un momento más, como he dicho antes. Scott Smith dijo esto, que es un predicador. Tenemos una esperanza liberadora del corazón porque Jesús cargó con todo el peso de nuestra culpa y rompió el poder de nuestra vergüenza. Creer en Jesús es confiar en Él que se avergonzó por nosotros en la cruz, el que no desprecia nuestras debilidades, inseguridades y fracasos. Jesús nos ha revestido con las vestiduras de su gracia y amor.
Jesús nos ofrece esperanza. Alivio, descanso, pero en Él. Esperanza para los que tienen que poner su fe en Jesús y los que ya son cristianos. La esperanza es para todo el mundo. El mismo Jesús que nos salvó nos da esperanza diaria para la culpa y la vergüenza que sentimos. Romanos 5, versículos 5 a 8 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo nos da esperanza, no solamente para tener la salvación, es la misma esperanza por la cual Él nos va a tratar la vergüenza que sentimos. Vivir en la esperanza de Jesús diariamente, recordando lo que Él hizo, porque es a través de lo que hizo Cristo en la cruz que nosotros hemos sido cambiados, ¿verdad? No por lo que hacemos o lo que hicimos después, de poner buenas camisas, pantalones, asistir a la iglesia, hacer buenas obras. No, nuestra identidad no es Justin el pastor, no, es Justin el Hijo de Dios. Es mi identidad. Y desde esa raíz, las otras cosas vienen. La cosa que pasó con Adán y Eva es que olvidaron de que tenían la imagen de Dios. Y lo que Dios quería para ellos es vivir según esa imagen. Es interesante. Dios es omnisciente, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? ¿Alguien me puede decir rápidamente? Omnisciente. ¿Alguien? ¿Qué? Sabe todo. Que Dios sabe todo. El pasado, el presente y el futuro, no hay nada que está escondido de su vista. No hay nada que Él no ya sabe. Entonces la pregunta es esa. ¿Por qué Dios vino otra vez al huerto después del pecado de Adán y Eva? Porque para Dios no importó su pecado. Porque la redención ya ha estado planeada. Es un padre amoroso, ¿no? Que ya tuvo un plan para tratar con la vergüenza que siente. Aunque eran pecadores en ese momento, Dios vino a ellos. ¿Podemos ver la imagen un poquito? ¿Qué hizo Dios a través de mandar a Jesús a este mundo? Que Él vino a nosotros, en búsqueda de nosotros. Y Él sigue buscando a hombres y mujeres para que puedan tener no solamente sus pecados perdonados, sino que también pueden tener su identidad cambiada a un hijo o hija de Dios, para que puedan vivir de una forma en esa identidad, para glorificar a Él.
y magnificar su nombre, para que la imagen de Dios que está en ese proceso de renovación en nosotros puede ser vista por lo que hacemos, por lo que decimos y por quién somos en Cristo. Creo que Jesús está preguntándonos ahora, ¿quién te enseñó? ¿A quién estás prestando más atención? ¿A la voz de tu vergüenza o lo que yo digo siendo el Dios Todopoderoso, el Creador tuyo? Hay una canción que me encanta, la canción está en inglés, perdón. Entonces yo no sé si esa traducción es una buena traducción o no, pero me encanta esa canción y está relacionado con lo que estamos hablando. Se llama La Voz de la Verdad. No tengo las palabras, la letra ahí puesta. Si quieres la letra, pues te puedo mandar. Dice, ¿o qué iba a hacer para tener la clase de fe que se necesita para salir de este barco en el que estoy sobre las olas? Para salir de mi zona de comodidad y entrar en el reino de lo desconocido, donde está Jesús extendiéndome su mano. Pero las olas me están llamando por nombre y se ríen de mí, recordándome todas las veces que he intentado antes y he fallado. Las olas siguen diciéndome una y otra vez, muchacho, nunca ganarás, nunca ganarás. Pero la voz de la verdad me dice una historia diferente. La voz de la verdad me dice, no tengas miedo. La voz de la verdad dice, esto es para mi gloria. De todas las voces que me llaman, voy a elegir escuchar y a creer a la voz de la verdad. O lo que iba a hacer para tener la clase de fe que necesita para estar delante de un gigante, con solo una onda y una piedra, rodeado por el sonido de miles de guerreros temblando en sus armaduras, deseando que hubieran tenido la fuerza para resistir. Pero el gigante me está llamando por nombre y se ríe de mí, recordándome todas las veces que he intentado antes y he fallado. El gigante sigue diciéndome una y otra vez, muchacho, nunca ganarás, nunca ganarás. Pero la voz de la verdad me dice una historia diferente. La voz de la verdad me dice, no tengas miedo. La voz de la verdad dice, esto es para mi gloria. De todas las voces que me llaman, voy a elegir escuchar y a creer a la voz de la verdad. ¿A cuál voz estás escuchando? ¿Las olas? ¿La tempestad? ¿El gigante que te dice, no puedes? ¿Recuerdas ese momento que fallaste? ¿Recuerdas tu edad? ¿Recuerdas tal cosa? ¿O vas a escuchar la voz de verdad, de la verdad, que está diciendo, no tengas miedo? Esto es para mi gloria. Tú puedes elegir. Siendo cristiano, tú puedes elegir. Escuchar la voz de la verdad, la voz de Dios diciendo, eres el Hijo amado mío. Tú eres perfecto en mi vista, en mis ojos. No tienes que hacer nada. O vas a escuchar la voz de tu vergüenza que está diciendo, tú eres cualquier otra cosa que Dios no dice de ti. Y si estás aquí y no eres creyente, no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, ahora mismo sí tienes la opción de elegir la voz que has escuchado toda tu vida
la voz de tu vergüenza, la voz de tus propias opiniones y pensamientos, la voz de esa cultura o la voz de Dios que te está llamando a venir. ¿Quién te enseñó? Porque tengo otra historia para ti, pero tienes que elegirlo. Vamos a orar. Padre, sea gracias por este momento que nos has dado para realmente echar un vistazo a lo que tú dices aquí en tus escrituras, en Génesis capítulo 3, a mirar lo que es la vergüenza y cómo nos afecta, no solamente a nosotros mismos, sino a nuestra relación contigo, a nuestra relación con los demás, y las veces que prestamos más atención a lo que dice nuestra vergüenza, en vez de prestar atención a lo que es la voz de verdad. Ayúdanos, Padre, como cristianos, no darnos por vencidos y elegir escuchar la voz de las olas, del gigante, de los momentos que hemos fallado, sino que queremos elegir prestar más atención a la voz tuya que está diciendo que no importa lo que has hecho, te amo porque eres mi hijo amado y aceptado a pesar de lo que haces, porque has confiado en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, siendo cristianos, prestar atención a esa voz. Si hay alguien aquí, Padre, que no te conoce como Salvador, que no te conoce como Padre amoroso, Padre celestial, que hoy será el día en que realmente pone su fe en ti, cuando reconoce su necesidad de un Salvador, cuando deja sus opiniones, sus pensamientos y lo que dice la religión y este mundo, hacer lo que puedan hacer para sentirse bien, para tener una conciencia limpia y esas cosas, y aceptar lo que tú dices que es el camino, que tú dices en tu palabra. Jesús mismo dijo esto, que Él es el único camino, que Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Ayuda a esa persona realmente a ver su necesidad, pero no solamente verlo, sino poner su fe en lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Morir por Él, morir por ella, para que puedan entrar en el camino, para que pueda ser convertido en hijo o hija, amado, amada de Dios, para que pueda tener su vergüenza tratada. No significa que no van a tener momentos de vergüenza en su vida, pero que ya tienen el tratamiento. Es la esperanza en lo que hizo Jesús, viviendo cada día en esa esperanza, sabiendo de lo que ha sido verdad el primer día de nuestra salvación, es verdad hoy. Espero que esa persona que no te conoce puede aceptar esa esperanza y vivir según esa esperanza en su vida. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Manolo. Muy bien, qué hermoso mensaje hemos tenido en esta mañana de la vergüenza. Meditaba en ese delantal que se hicieron ellos para tapar su vergüenza, Adán y Eva. Y podíamos seguir con esos delantales intentando tapar todas nuestras vergüenzas, o acudir al delantal o la túnica que nos hizo el Señor en su sacrificio. Gracias a Dios que escogimos nosotros el sacrificio del Señor, y que el Señor nos siga santificando para su gloria. Realmente me he sentido un poco esa, como dice la palabra, esa espada que te atraviesa y te llega hasta lo más profundo de tu ser en esta mañana. Bendito sea el Señor por ello. Muy bien, pues vamos a nuestros anuncios. Como sabéis, pues, y para los que nos visitáis por primera vez, pues tenemos un estudio los miércoles
que es a las 7:30 aquí en el local. Y estamos estudiando personajes bíblicos del Nuevo Testamento. En este caso empezamos un nuevo personaje este miércoles, que es Mateo. Así que estudiaremos Mateo este miércoles aquí a las 7:30. Luego seguimos teniendo el reparto de hacerlo por el pueblo, de los folletitos, que lo tenemos ahí para irlos cogiendo y los repartiendo. Hoy tenemos un anuncio en estos talleres que hemos estado haciendo estos días. Pues nos dijeron que en Baltasar Gracián, una iglesia muy antigua ahí en Sevilla, en la calle Baltasar Gracián, y los miembros de la Iglesia Bautista Fe pues van a dar un estudio especial antes del culto, y es a las 5. Bueno, pues una enseñanza, creo que va relacionada con el sexo, o la sexualidad, o el sexo, no sé. Y bueno, pues si os animáis, pues a las 5 sería, y luego tendrían el culto, porque ellos tienen el culto por la tarde, ¿vale? Y bueno, y ya pues pasaremos nuestra ofrenda. Manolo, ¿puedes mencionar lo de la reunión de miembros? Perdón, sí. Vale. Vamos a tener una reunión de miembros el domingo 3 de octubre a las 6, ¿vale? Es para hablar sobre... se acerca ya el 6º aniversario, bueno, pues para tener una reunión y a ver cómo lo vamos a hacer, compartir ideas y demás. Entonces, ya el domingo día 3 a las 6, ¿vale? Tendremos la reunión. Y pasamos a nuestra ofrenda, que la habitual, como lo sabemos, es con los sobres que están en los asientos. Pues estamos ayudando a una misión en Mallorca. Pues si queréis ayuda para la misión de Mallorca, pues se anota Mallorca, y si no, pues para la iglesia, ¿vale? Vamos a orar y luego la última canción. Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu ofrenda una vez más, Señor. Y gracias porque tú nos provee de todo ello, Señor. Sigue tú bendiciendo esta obra, bendice la obra de Mallorca, y sigue tú bendiciéndonos a lo largo de esta semana, Señor. Que todo sea para tu gloria. Úsanos para que seamos instrumentos útiles para ti, Señor. Y gracias, Señor, por tantas bendiciones. En tu nombre, amén. Vamos a ponernos de pie una vez más y vamos a terminar cantando Gloria te doy.